Así que en esta mañana, para poder comenzar con el mensaje de la palabra de Dios, les voy a pedir que por favor cierren sus ojos. Vamos a encomendarnos en las manos de Dios. Bendito Señor, te agradecemos en esta hora porque tú nos acompañas aquí con tu presencia en esta iglesia, en esta congregación. Y en este momento de predicación queremos pedirte que tú nos enseñes, abras nuestro entendimiento, que tú nos muestres lo que tenemos que aprender, que por favor tú me utilices como una herramienta adecuada para poder transmitir el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. En esta mañana, bendito Dios, te pedimos que todos los que estamos aquí puedan estar completamente atentos, despiertos para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos hables no solamente a nuestra mente, sino a nuestro corazón, por medio del poder de tu Espíritu Santo, moviéndose activamente en cada uno de nosotros. En tus manos encomendamos este tiempo, en el bendito y poderoso nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén. Y como mencionaba, este fin de semana, los jóvenes de la iglesia y algunos invitados tuvieron una actividad que fueron algunas dinámicas, juegos, charlas bíblicas. Y toda esta actividad en conjunto, si bien es cierto que era una lunada, aunque era durante todo el día, tuvo como título ¿Qué te limita? Y aprovechando este tema, quisiera interrumpir esta semana nuestra serie de mensajes de la epístola a los romanos. El día de hoy vamos a estar hablando del capítulo 5 de esa carta, pero vamos a interrumpir esta semana y quisiera aprovechar este tema precisamente, ¿qué te limita?, para que pudiéramos hablar y meditar en esta mañana acerca de esta pregunta, ¿qué te limita? Y antes de entrar de lleno al tema, quisiera hacer primero que nada una aclaración importante. Cuando escuchamos la palabra límites o limitaciones, muchas veces solemos pensar que esa palabra es negativa o lo hemos escuchado en un contexto negativo. Se nos dice o se nos ha enseñado o se nos habla reiteradamente que los límites nos restringen, nos atan y no nos permiten avanzar a nuestras metas, a lo que queremos lograr, a nuestros sueños. Los límites, por lo tanto, son malos, muchas veces pensamos. No obstante, no todos los límites son malos. Hay límites que son puestos para nuestro beneficio y para salvaguardar nuestra integridad. Quisiera poner algunos ejemplos. Si usted va a la playa, por ejemplo, ahí suelen colocar algunas banderas. Y estas banderas son de colores y cada color representa algo. Si la bandera que colocan es verde, eso indica que se permite entrar al mar. Pero si la bandera que se coloca en la playa es amarilla, eso señala que las condiciones no son adecuadas para nadar. Y si la bandera que colocan es roja, eso nos indica que no es posible entrar al agua. Eso es un límite. Y entonces podríamos pensar, los salvavidas ponen límites a nuestro deseo de entrar al agua porque son aburridos, son malvados y no quieren que nadie disfrute del agua. Por eso es que los salvavidas ponen la bandera roja. Y la respuesta es muy obvia, la respuesta es no. Lo hacen para proteger nuestra vida. Este límite puesto ahí es para nuestra protección. Otro ejemplo más. Ustedes saben que en las carreteras hay límites de velocidad, límites que se indican de los cuales no debemos pasar. ¿Por qué? Para nuestra protección. Si bien es cierto que hay muchas personas que rompen constantemente estos límites, yo he escuchado mucha gente que dice, me fui a tal lugar y aunque decía 160 o 180 el límite de velocidad, yo iba a 230, 220, 250 y el lapso que tendría que haber hecho de 5 horas lo hice en 3 horas y media, y lo dicen con un orgullo, no sabiendo que lo que están haciendo es poniendo en peligro sus vidas, la de sus familias. Y no solamente por romper la ley, sino porque muchas veces ni por la cabeza les pasa que los automóviles que están manejando están diseñados para resistir ciertos límites de velocidad y no pueden subir más allá de 200 o 220. ¿Por qué? Porque el automóvil a esa velocidad se vuelve inestable. Entonces, estos límites de velocidad, ¿para qué son? Para nuestra protección. Y ahora un tercer ejemplo más. Pensemos en el huerto del Edén de Génesis 3. Ahí se nos narra que el Señor colocó en el huerto el árbol del conocimiento del bien y del mal, y Él también puso un límite para que el humano, para que Adán y Eva no comieran de él, so pena de muerte.
El Señor es claro, les dice, de cualquier árbol de este huerto ustedes pueden comer, excepto de este. Y este límite que Dios pone, podríamos pensar que era una cuestión egoísta. Pueden comer, pero de este no. Pero Dios para nada es egoísta. De hecho, nuestro Dios es un Dios generoso. Y Él lo declara muy bien en el capítulo 3 de Génesis, y le dice a Adán y le dice a Eva, de cualquier árbol, de lo que quieran pueden comer, excepto de este único árbol no pueden comer. Sin embargo, Adán y Eva comen de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, y Dios había puesto un límite. ¿Para qué? Para guardarlos del pecado y de la muerte que viene con el pecado. Sin embargo, el haber roto el mandamiento de Dios de no comer de aquel árbol, haber traspasado este límite de Dios, colocó un límite entre Dios y los hombres, una barrera que ninguno de nosotros puede cruzar. Ahora bien, en la Biblia encontramos muchísimas historias, y muchas de estas historias sirven para nuestra instrucción, sirven para dejarnos una enseñanza, un mensaje, para que nosotros podamos aprender algo. Pero también dentro de estas historias que encontramos en la Biblia hay ciertos relatos que son, por decirlo de alguna forma, casi relatos olvidados o en calidad de poco mencionados. Y vamos a comenzar en esta mañana hablando precisamente de uno de esos relatos que muchas veces no se habla comúnmente. Lo encontramos, si usted anote la cita para que después en casa pueda revisarlo con tranquilidad. En Segunda de Reyes, capítulo 13, del versículo 14 al 19. Segunda de Reyes, capítulo 13, del versículo 14 al 19. Y le voy a dar lectura, por favor, ponga mucha atención. Y dice de esta manera: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel, y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas, unas flechas. Tomó él entonces un arco y las saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y yo estoy seguro que si usted lee su Biblia muchas veces ha leído esta historia, pero reitero, no es una historia muy conocida, no es como David contra Goliat o la historia de Noé. En fin, pero esta historia está en la Biblia. Aquí se nos habla que había un rey de nombre Joás que estaba en guerra con un pueblo, el pueblo de Siria. Y este rey tenía tanta presión por esta guerra que viene al profeta a pedir ayuda para poder vencer a sus enemigos. Y Eliseo, siendo usado por Dios, porque esto no se le ocurrió a Eliseo: abre la ventana y tira unas flechas. No, Eliseo estaba siendo utilizado por Dios. Le dice al rey: toma tu arco, toma las flechas, abre la ventana y dispara. Y alguno podría decir: bueno, pero es que el profeta no le explicó para qué te era todo eso. El rey no sabía cuántas flechas debía tirar, no le explicaron, no le dieron las instrucciones de manera clara. Y puede que tengas razón, puede que no le dieron la instrucción completa al rey. Sin embargo, Joás, este rey, está desesperado por la guerra contra sus enemigos, contra los de Siria. Está tan desesperado que, aunque no era un hombre temeroso de Dios, porque este capítulo nos dice que Joás no era un hombre temeroso de Dios, busca a Eliseo, que era un hombre de Dios, y lo busca para pedir ayuda de Dios. Entonces la situación de Joás, si usted lo analiza por un momento, era una situación tan desesperada que había ido a buscar a un hombre de Dios para recibir consejo de Dios, aunque él mismo no era un hombre de Dios. Y cuando le dan la instrucción, no puede reflejar en la ejecución de esa instrucción la desesperación que se supone que tenía. Realmente no lo refleja. Lo hace simplemente a medias, sin ganas, sin fe. Pareciera que Joás busca la ayuda de Dios, pero lo que él esperaba de Dios era un milagro que de alguna manera, casi instantánea, el reino de Siria desapareciera
y que él y su ejército y sus hombres no tuvieran que hacer nada. Y es triste ver cómo este rey Joás que acabamos de leer tenía en sus manos, literalmente en sus manos, un arco y flechas, lo tenía en sus manos, la solución a su problema. Y como le dijo el profeta, si hubieras lanzado 5 o 6 flechas, el reino de Siria habría sido destruido por completo. Pero ya sea por falta de fe, por negligencia, por falta de conocimiento, o una combinación de las tres, este rey solo pudo obtener una ayuda parcial de parte de Dios. Y es de verdad increíble cuánto nos parecemos en muchas ocasiones a este rey Joás. Venimos, sí, a la iglesia, oramos, leemos la Biblia y vamos a pedir ayuda de Dios, pero esperamos soluciones mágicas, instantáneas, básicamente de cocción rápida. Y no es que no nos esforcemos, les decía, pero no lo hacemos lo suficiente. No es que no tengamos fe, pero no tenemos la fe necesaria. Y no es que no busquemos a Dios, pero no lo buscamos con la diligencia que se necesita. Lanzamos 3 flechas cuando necesitamos arrojar toda la aljaba, todo el receptáculo de flechas, dejarlo vacío, no quedarnos con ninguna reserva y entregarnos completamente a Dios. Así que para responder de una manera sencilla a esta pregunta que nos hemos estado haciendo durante los últimos 3 días, ¿qué te limita? La respuesta es tú. Tú eres lo que limita el avance del Señor en tu vida. Tú eres lo que limita la falta de fe. Tú eres lo que limita el compromiso, Tú eres lo que limita el esfuerzo. Tú eres lo que limita una verdadera comunión con Dios. El arco y la flecha, hoy en día, así como con el rey Joás, están en nuestras manos y solamente tenemos que abrir la ventana y lanzar las flechas. Pero la pregunta ahora es, ¿cuántas flechas vas a lanzar? ¿Dónde va a estar tu límite? Dios está esperando por hombres y mujeres que no se dejan vencer por sus propias limitaciones, sino que se aferran a Él. Personas que saben que en nuestra humanidad, en esta condición de cuerpo mortal, tenemos muchísimas limitaciones, pero Él es Dios y Él es todopoderoso. Así que vamos a ver en esta mañana algunos ejemplos de personas que encontramos precisamente en la Biblia, con límites, sí, pero que los superaron y fueron más allá, no por su esfuerzo, no por su dedicación o por su gran voluntad, sino porque confiaron y esperaron en aquel que hace que las cosas sean posibles, en Dios que no tiene límites. Así que vamos a ver algunos ejemplos, y una de las primeras limitaciones o limitantes que solemos ponernos es la edad. No, es que soy demasiado chico, no tengo la madurez, no tengo la responsabilidad necesaria para hacer las cosas, para llevar a cabo la tarea, algunos suelen pensar. O caso contrario, soy demasiado grande, soy un anciano, no tengo ya las fuerzas, ya no tengo el ánimo, el cuerpo ya no me da. Así que en cuanto a la edad podemos decir o se es demasiado chico o se es demasiado grande. No obstante, la edad nunca ha sido algo que el Señor se haya fijado realmente. El Señor realmente nunca se ha fijado en la edad de las personas que Él usa. La edad nunca ha sido un límite para Dios. Y vamos a empezar por mayoría. Hoy tenemos bastantes jóvenes, pero la gente mayor es mayoría en la iglesia. Así que vamos a iniciar por el ejemplo de la mayoría. Vamos a empezar por la gente grande. Y cuando el Señor en la Biblia llama a Abraham, en el libro de Génesis, Abraham tenía ya 75 años. Y en esta mañana no vamos a hablar de cuánto tuvo que esperar Abraham para recibir al hijo de la promesa, de cuánto tuvo que esperar para que su hijo llegara, de todo lo que tuvo que pasar para que Isaac pudiera estar en sus brazos. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del llamado de Abraham. Génesis 12, como les decía, nos narra cómo el Señor habla con Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré. Esa es la instrucción de Dios para Abraham. Y vete de tu tierra y de tu parentela o de tu familia. Le pides eso a un joven de 20 o 30 años tal vez, sin familia, sin raíces, que tiene la vida por delante, en la flor de la edad, pero a un anciano de 75 años.
con una vida ya hecha, una casa, un lugar establecido, una forma de vida. Señor, si hubieras venido, quizá pensó Abraham, hace 40 o 50 años, lo hubiera hecho con gusto, pero mi edad es lo que me limita, podría haber dicho el patriarca. Sin embargo, Abraham decide obedecer. La edad, las canas, la artritis y todos los problemas físicos que seguramente ya tenía, no son un límite para este viejo hombre de fe. Y me imagino la escena esa tarde cuando Abraham regresa a casa después de haber recibido la instrucción de Dios. Llega, se sienta a la mesa con Sara, su mujer, y ella comienza a servirle la cena. Le dice: Sara, por cierto, tienes que empacar. Vacaciones, piensa Sara, nos vamos a ir de vacaciones. Y seguramente ella pregunta: ¿para cuántos días? Y se queda Abraham en silencio por un momento. Le dice: para siempre. Sara, nos vamos para siempre, nos vamos aquí. Y la pregunta obvia o la pregunta lógica, si alguien llega y te dice que te vas a ir para siempre, es: ¿a dónde? ¿A dónde nos vamos a ir? ¿A dónde nos vamos a mover? Abraham, ¿no te das cuenta de la edad que tenemos? ¿No te das cuenta que ya aquí tenemos algo bien establecido? ¿Que ya tenemos algo hasta cierto punto seguro? Y la respuesta que remata el asunto que dice Abraham es: no lo sé. Dios no me dijo a dónde nos vamos a ir. Dios solo me dijo que nos moviéramos y eso es lo que vamos a hacer. Y seguramente hubo alguna discusión, alguna charla, tal vez tuvieron que pensarlo por algún momento, pero sabemos que al final esta pareja de ancianos decidió obedecer a Dios, porque la edad no es un límite para Dios. Ahora vamos a hablar del otro lado de la moneda, los que pensamos o piensan que son demasiado chicos. Y en la Biblia encontramos un hombre llamado Jeremías, y él era o es uno de los llamados profetas mayores. Y él fue uno de los profetas que envió Dios para advertir al pueblo de Israel de la futura conquista de Babilonia. Que si el pueblo no se arrepentía de su idolatría, ellos iban a ser destruidos. Sin embargo, la predicación de Jeremías no tuvo éxito, pues el pueblo no solamente no se arrepintió, sino que siguió viviendo en su estilo de vida idólatra y tuvieron que ser llevados por Dios durante 70 años a la cautividad. Hemos hablado de eso en las semanas anteriores. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos años piensan ustedes que tenía Jeremías cuando inició su llamado de profeta? ¿Cómo se imagina usted al profeta Jeremías? Quizá un hombre un tanto delgado, con unas ropas pues de la época, pero muchas veces cuando pensamos o escuchamos la palabra profeta nos imaginamos un hombre de pelo blanco, barba, también cana, y en todo ese pensamiento solemos ver así en nuestra mente a Jeremías y a los diferentes profetas. Pero una vez más pregunto: ¿cuántos años creen que tenía Jeremías cuando inicia su llamado como profeta? Bueno, dicen los que saben que él tendría entre 18 y 20 años cuando inició con su llamado. Y como les decía, él era muy joven para una labor tan grande. Y de hecho el mismo Jeremías pensaba que él era demasiado chico para una labor tan enorme. Eso lo podemos ver en Jeremías capítulo 1 del versículo 5 al 8. Jeremías 1 del 5 al 8 dice: seguramente usted ha escuchado este pasaje. Preste mucha atención porque estoy seguro que lo ha escuchado. Antes que te formase en el vientre, te conocí. A veces lo hemos escuchado, hay personas que lo utilizan para defender la causa antiaborto, o para decirle a una persona que no es un accidente, o para decirle a una persona que es alguien especial, y decimos esto: el Señor Dios dice: antes de que te formara en el vientre te conocí. Y es real, es verdad, pero tenemos que leer el pasaje completo para poder entender de qué se trata. El Señor aquí le está hablando a Jeremías porque Jeremías dice: Señor, yo soy muy chico para lo que tú me estás pidiendo. Señor, ve la edad que tengo para la tarea titánica que me estás encomendando. Y entonces el Señor dice, permítame leer una vez más, pero esta vez completo, Jeremías 1, 5 al 8. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y Jeremías, reitero, lo que responde es: y yo dije: ay, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño, porque soy chiquito, dice Jeremías. Por eso es que yo no puedo hacer lo que tú me estás mandando. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Ay, Jeremías, tienes razón, no me di cuenta que eras un niño. Jeremías, tienes razón, no me fijé que eras muy joven para lo que te estoy pidiendo. Perdón, Jeremías, déjame busco a otro. ¿Eso fue lo que le respondió el Señor? No, lo que le responde el Señor es lo siguiente: y me dijo Jehová: no digas soy un niño,
Porque a todo lo que te enviaré irás tú y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. El mismo Señor tiene que venir y hablarle a Jeremías y reprenderlo y decirle, Jeremías, tú no eres un niño, no digas que eres un niño. El profeta pensaba que él era solamente un mocoso para poder cumplir la tarea que Dios le había dado. Pero el Señor viene y le dice, yo te escogí, yo sé tu edad y yo voy contigo. Hay mucha gente de este tipo, o con este tipo de pensamiento, que creen que en su vida está pasando por pruebas que no son acordes a su edad, que son demasiado jóvenes para enfrentar cierta clase de problemas. Pero si estamos en el camino del Señor, pensar de esa manera es decirle a Dios, te equivocaste al ponernos esta prueba. Te equivocaste porque no te estás fijando en la edad que tengo. Pero quiero enfatizar en esta mañana, si estamos tomados de la mano del Señor, no debemos tener temor por la prueba que estamos pasando, porque Dios la permite en nuestra vida sin importar la edad, porque Él mismo dice que va con nosotros, y una vez más, porque la edad no es un límite para Dios. Pero la edad no es el único límite que solemos ponernos. Hay otro límite que a veces pensamos que tenemos en nuestra vida, y es el límite de nuestras capacidades. Podríamos pensar que en nuestra capacidad humana no somos buenos estudiando, que no somos muy creativos, que no somos muy curiosos, que no podemos hablar en público. Pero eso nunca ha detenido a Dios para usar a alguien. En el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, cuando el Señor está llamando a Moisés, y dicho sea de paso, Moisés pone más pretextos que un servidor público para atendernos rápido, para decirle a Dios, no, yo no quiero, yo no puedo, yo no soy lo suficiente para lo que me estás mandando. Y Moisés pone pretexto tras pretexto. Y el último pretexto, uno de los últimos que pone Moisés, que le dice al Señor, es que yo no sé hablar bien, dice Moisés. En Éxodo 4:10 dice lo siguiente: entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. O tartamudo, dicen otras versiones. Moisés dice que no podía hacer la tarea porque no podía hablar bien. Y pudiéramos pensar que Dios va a solucionar este problema dándole una lengua hábil a Moisés, es decir, sanándolo de ser tartamudo. Pero ¿qué hace el Señor? El Señor le dice a Moisés, bueno, Moisés, mira, ahí está tu hermano Aarón, él sí sabe hablar delante de la gente. Todo lo que yo te diga se lo dices a él y él que se lo diga a la gente, asunto arreglado. Tu problema es que no sabes hablar bien, Moisés, no importa, ahí está tu hermano sí habla bien, yo te hablo a ti, tú le dices a tu hermano y tu hermano le dice a la gente. Listo, asunto y problema resuelto. Entonces, de hecho, la Biblia, cuando nos dice que Moisés hablaba en discursos o se comunicaba con el pueblo, lo más probable es que lo que nos esté diciendo es que Moisés le decía a Aarón y Aarón le decía al pueblo. Y si pedimos al Señor su ayuda, Él se va a encargar ya sea de sanarte, porque lo pudo hacer con Moisés, pero no lo hizo en ese momento, o de darnos lo que necesitemos, o como lo hizo con Moisés precisamente, o de enviarnos el apoyo adecuado para cumplir la tarea que Él nos ha encomendado. Porque nuestras capacidades, lo que nosotros podemos hacer, nunca han sido un límite para Dios. Entonces está el límite de la edad, el límite de las capacidades, y vamos a ver también un tercer límite, el límite de nuestro carácter. Pudiéramos pensar, bueno, el límite de la edad no es un problema para mí, ni tampoco el límite de las capacidades humanas. Realmente lo que yo tengo problema es con mi carácter, eso es lo que me limita. No puedo dejar de mentir, no puedo dejar de engañar, no puedo dejar de ser flojo o de codiciar o de tener una doble vida. Mi límite es más una cuestión de carácter. Y la Biblia nos dice que Israel, la nación, es el pueblo escogido por Dios, y esta nación toma su nombre de uno de sus patriarcas, es decir, de uno de los antecedentes como tal, y que precisamente se llamaba Israel. Sin embargo, esto no siempre fue de esa manera. Antes de ser llamado Israel, que significa príncipe de Dios, él se llamaba Jacob, que significa usurpador o engañador. Un nombre que yo no sé si a alguno de ustedes le guste, Jacob, usurpador o engañador.
Y es que no solamente era un hombre, sino que era una descripción de su manera de ser. Nos dice la Biblia que él engañó a su hermano mayor para robarle el derecho a ser el hijo mayor, la primogenitura. Y también engañó en cierto momento a su padre, se disfrazó como su hermano y le dijo a su padre que él era su hermano y lo engañó para robarle la bendición que le correspondía a su hermano. Así que la vida de Jacob era una serie de engaño tras engaño y era un verdadero problema de carácter el que tenía Jacob, a tal grado que tuvo que irse de casa porque su hermano lo quería matar por lo que había hecho. Y Dios tiene muchas y variadas maneras para tratar con sus hijos. Y en el caso de Jacob va a usar a un estafador más grande que él para enseñarle una lección. Dijimos que Jacob era judío y, como les comentaba, Jacob, por todos los engaños que había hecho, tuvo que irse de su casa, tuvo que irse a vivir lejos y se fue a vivir con uno de sus tíos. Y si bien es cierto que Jacob era judío, su tío con el cual se fue a vivir, que se llamaba Labán, seguramente era mexicano, porque le ganaba por todos lados en las estafas y en los engaños. Desde que Jacob llegó a vivir con él, con su tío Labán, lo engañó vez tras vez, tras vez, tras vez. Le cambió a la novia, le cambió el salario, le cambió los animales que cuidaba. En fin, Labán engañó y estafó por años a Jacob, hasta que Dios pudo finalmente extirpar a Jacob el engañador y convertirlo en Israel, su siervo. Pues los problemas de carácter, los problemas de nuestro carácter, de tu carácter, no son un límite para Dios. Si nosotros realmente le pedimos al Señor, si nosotros realmente aceptamos que tenemos un problema y le pedimos al Señor que nos ayude, el Señor nos va a cambiar. Y el carácter no es algo que sea un límite para Dios. Pero también tenemos otro problema más que nos podría limitar, la cuestión de los recursos. Otra de las cosas, les digo, que muchas veces nos limita es el dinero. ¿De dónde voy a sacarlo? ¿De dónde voy a sacar los contactos? ¿De dónde voy a sacar lo necesario para hacer la tarea que Dios quiere? ¿De dónde voy a obtener, pues, el efectivo? A veces pensamos. Y en las antiguas obras de teatro griegas, en la antigüedad, en algunas de ellas, en ocasiones, se introducía al escenario por medio de una especie de grúa rudimentaria a un personaje, a un actor que representaba a un dios. Recordemos que los griegos y los romanos tenían una cantidad grande de dioses, y mientras ellos hacían esa representación por medio de una máquina, descendían o bajaban a un actor, y este actor que representaba a un dios se integraba a la obra para solucionar algún problema que tenía el protagonista o los protagonistas en turno. A raíz de esta situación se acuñó una frase que se llama, o que se dice, Deus ex machina, o en palabras normales, Dios desde la máquina. Y esta frase, Deus ex machina, se sigue utilizando hasta el día de hoy en cuestiones literarias, en cine y televisión, para expresar algún problema que tienen los protagonistas y que se resuelve convenientemente para la trama. Les voy a poner un ejemplo. De repente los protagonistas quieren huir y hay un auto convenientemente puesto fuera de donde ellos están. Se acercan al auto y de repente jalan la puerta y convenientemente está abierto. Se suben todos al auto y de repente voltean a la izquierda, voltean a la derecha, no encuentran las llaves, bajan el protector para el sol y ¿dónde creen que están las llaves? Convenientemente puestas ahí en el lugar que protege del sol. Todos estos elementos, el auto abierto y las llaves para poder arrancar el auto, todo esto es un Deus ex machina, es decir, Dios desde la máquina, una solución conveniente a un problema. Pues bien, Dios, nuestro Dios, de una manera muchísimo más informada, atenta e involucrada, también está al cuidado de nosotros para darnos la solución necesaria. Y no debemos olvidar que si el Señor nos ha pedido que hagamos algo, Él ya sabe lo que vamos a necesitar. Y aquí quiero contarles algo. Hace muchos años, cuando yo era un poquito más grande que aquí nuestros invitados, poquito realmente, y no es broma, sino un poquito más grande, desde ese entonces yo sentía que el Señor tenía un llamado. No sabía qué quería el Señor con mi vida, pero sabía que quería algo. Y en ese entonces entendí de alguna manera, o más bien el Señor me hizo entender, que tenía que prepararme de alguna forma. Pero en casa no había los recursos materiales, no teníamos el dinero. Y recuerdo claramente
en una ocasión que yo decía, es que yo para poder prepararme, obviamente pues lo primero que necesito quizá es una Biblia de estudio. Pero una Biblia de estudio, aunque ciertamente no es muy cara, para nosotros serían unos 600 o 700 pesos, para un muchacho de 16 o 17, 18 años tal vez, de repente en ese entonces pues era mucho dinero. Y recuerdo claramente que me encontré en una ocasión cuando iba caminando con un papel que decía Outlet de libros y Biblias, y decía la dirección. Yo dije, bueno, voy a ver. Tomé el dinero que tenía en ese entonces, quizá unos 50 o 60 pesos para poder ir, y me fui para allá. ¿Y qué creen que pasó? La historia es bastante obvia. Cuando estaba ahí, estaba buscando entre las cosas, me encontré una Biblia casi completa, le faltaba una hoja, solamente una hoja, pero la Biblia estaba completa y la estaban rematando en 50 pesos. Cuando el Señor quiere que nosotros hagamos algo, el Señor va a poner los medios necesarios para que nosotros lo hagamos. ¿Por qué? Porque los recursos financieros o económicos no son un límite para Dios. Hace unas semanas atrás estábamos hablando de la historia de Nehemías. Él era un judío que se quedó a vivir en Babilonia después de que se hubiera decretado que los judíos podían regresar a Israel. Sin embargo, Nehemías, nos dice la Biblia en su libro, que él se entera de que su gente, su pueblo, los que habían regresado a su país, estaban viviendo muy mal, estaban pasando con mucha inseguridad, vivían constantemente con miedo por los saqueos, porque les robaban, y todo esto se debía a que las murallas de la ciudad estaban destruidas. Y entonces Nehemías, nos dice la Biblia, que se pone muy triste y lo que hace es que ora y ayuna pidiendo dirección del Señor. Y también se nos dice que él tenía un puesto importante en la corte del rey Artajerjes, él era el copero del rey. Pero debido a las malas noticias, Nehemías se presenta al trabajo con un rostro triste, y era tan marcado su pesar, su tristeza que tenía Nehemías, que el mismo rey se da cuenta y le pregunta a Nehemías, Nehemías, ¿qué te ocurre? ¿Qué tienes? Y la respuesta de Nehemías la encontramos en Nehemías capítulo 2 versículo 13. Dice, ¿cómo no voy a estar triste? ¿Cómo no va a estar triste mi rostro? Cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Nehemías está completamente, como decimos por aquí, descorazonado. Las noticias que le dieron realmente lo han dejado triste. Dice, ¿cómo no voy a estar triste si mi pueblo sufre? Si mi gente está pasando una gran necesidad. ¿Pero qué podía hacer Nehemías? Por muy buen puesto que tuviera en la corte del rey, Nehemías no podía hacer nada. Por mucho que él pudiera quizá juntar todo el dinero que tenía y mandárselo, no servía de nada porque no había murallas que los protegieran. Nehemías, digamos, no podía realmente en sus propias manos o en sus propias fuerzas hacer nada. Y entonces la respuesta que escucha Nehemías después de decir eso es la siguiente: y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Esto es el rey Artajerjes hablando con Nehemías, y es la respuesta que recibe Nehemías después de haber orado y ayunado. Y podríamos decir que en cierta manera no solamente es Artajerjes hablando, sino que es Dios mismo hablando a Nehemías y diciéndole, ¿qué pides, Nehemías? ¿Qué te hace falta? ¿Qué recursos necesitas? ¿Qué cosa es lo que pides para que vayas a hacer la tarea que te he encomendado? ¿Por qué? Porque los recursos materiales no son un límite para Dios. Así que luego de escuchar lo anterior podemos decir sin lugar a dudas que la edad o los límites de la capacidad humana o los problemas de carácter o la escasez de recursos nunca han sido un límite para que Dios haga su obra en la vida de sus hijos. Y entonces volvamos a nuestra pregunta inicial: ¿qué te limita? Y una vez más la respuesta es tú eres lo que te limitas. Mientras que Dios quiere usarte sin importar tu edad, tú dices, ay, es que soy demasiado chico, o ay, es que ya soy demasiado grande. Mientras que Dios dice, bástate mi gracia, nosotros nos enfocamos solamente en nuestras debilidades y en nuestra falta de capacidad. Mientras que el Señor nos llama a ser nuevas criaturas, nosotros solamente nos enfocamos en nuestros problemas de carácter. Y mientras que Dios, que es el dueño del oro y la plata y que ya tiene todos los recursos preparados para su obra, nosotros seguimos pensando en nuestros limitados recursos. Así que quiero ya, para ir terminando en esta mañana, leerles un pasaje más
Ponga por favor mucha atención, es una parábola del Señor y la voy a leer en una versión distinta para que sea un poco más clara, es la Nueva Traducción Viviente. Usted la va a encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo del 1 al 7, Mateo 20, del 1 al 7, es lo que se conoce como la parábola de la viña o la parábola de los obreros de la 11ª hora. Y dice de esta manera, el Señor hablando: el reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viña. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban ahí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban ahí. Les preguntó: ¿por qué ustedes no trabajan hoy? Ellos contestaron: porque nadie nos contrató. Lea de nuevo conmigo la respuesta de estos trabajadores de la 11ª hora: porque nadie nos contrató. Estas son las palabras de un grupo desesperado. No simplemente es porque nadie nos contrató. Escuche la desesperación en la voz de los que están respondiendo: porque nadie nos contrató. Ese día no iban a poder llevar el pan a casa, porque recordemos que en ese entonces el salario del día era para poder solventar los gastos de cada día. Por eso el patrón estaba obligado a pagarle el salario cada día a su trabajador. Y ellos, cuando están respondiendo, no solamente es porque nadie nos contrató, sino lo que están expresando es: no tengo el dinero, no puedo llevar ni siquiera pan a mi casa. No pueden ni siquiera mirar al que les está haciendo la pregunta. Su rostro está lleno de vergüenza. De 4 oportunidades, porque recordemos que la parábola nos dice que el dueño de la viña salió a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, pero de 4 oportunidades para ser contratados, 4 veces han sido rechazados. Y entonces tengo una pregunta: ¿qué clase de limitaciones o qué clase de límites debes tener para no ser contratado en todo el día? Quizá entre estos trabajadores de la 11ª hora estaban los cojos, los mancos, los tuertos, los enfermos, los trabajadores que no son redituables, que el patrón sabe que si lo contrato él no me va a generar ingresos, entonces no lo contrato. Sin embargo, el maravilloso relato del Evangelio nos dice que el Señor de la viña sale a las 5 de la tarde a la plaza, los mira y los contrata. La jornada laboral terminaba a las 6 de la tarde. Y si, como acabamos de leer, el Señor de la viña los contrata a las 5, en lo que se mueven, en lo que llegan, en lo que se ordenan, en lo que les dicen que tienen que hacer, ¿cuánto tiempo trabajaron estos trabajadores de la 11ª hora? ¿15 minutos? ¿20 minutos? Y si, como dijimos, esos trabajadores, este escuadrón especial, por decirlo de alguna manera, tenía tantas limitaciones, ¿cuánta iba a ser su aportación al trabajo final? ¿Cuánto iban ellos a ayudar al resto de trabajadores? Posiblemente muy poco, por decirlo de una manera amable. Y una pregunta más: ¿qué tienen en común estos empleados de la 11ª hora? Los ejemplos de los que hablábamos: Abraham, Moisés, Jeremías, Jacob, Nehemías. Y también nosotros, ¿qué tenemos todos nosotros en común? Pues bien, la respuesta, lo que nosotros tenemos en común es que algo nos limita, es que algo nos impide acercarnos a Dios y algo que nos condena a la muerte eterna. Y ese algo es el pecado y que nosotros somos pecadores. Así tan duro y crudo como se escucha, nosotros somos pecadores y nuestro mayor límite para acercarnos a Dios es el pecado. Y no es que se trate de una prueba difícil de superar. No es una prueba difícil, es una prueba imposible de pasar. Ninguno de nosotros, por más esfuerzo que hagamos, no podemos acercarnos a Dios. El pecado no solamente nos limita, sino que también nos separa del Señor. Sin embargo, aun con todo lo que nos limita, o con todo lo que limitaba a Abraham, Moisés, Jeremías, Jacob y Nehemías, ellos también fueron siervos usados por Dios. Y también los siervos de la parábola fueron contratados.
Y una pregunta más, permítame hacer otra pregunta. ¿Por qué Dios usó a las personas de nuestros ejemplos? ¿Y por qué el Señor de la viña contrató a los que nadie más quería? ¿Por qué? Solamente existe una palabra para definir el por qué, y esa palabra es gracia. Fue la gracia de Dios lo que permitió que Dios, usara a Abraham, a Moisés, a Jeremías, a Jacob, a Nehemías, a pesar de sus límites. Y fue la gracia de Dios lo que hizo que el Señor de la viña contratara a los empleados de la 11ª hora, a pesar de que no eran los más capaces. Y entonces una pregunta más, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia es precisamente aquello que quita el límite que nos separa de Dios. La gracia es lo que quita el pecado que nos condena y ahora nos da una nueva vida en Cristo. Eso es la gracia. Y una más, ¿cómo obtenemos entonces la gracia de Dios? Y la respuesta es terriblemente sencilla: por medio de la fe, creyendo en Jesús, el Hijo de Dios. Ahora sí, vaya conmigo en Romanos, como les decía al principio, capítulo 5. Romanos 5, versículo 8. Dice de esta manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Debemos tener fe en Cristo, en su venida, su muerte y su resurrección, y cuando nosotros tenemos fe, recibimos la gracia de Dios en nuestra vida. El pecado que nos limitaba es desechado y tenemos ahora acceso a una nueva vida en Dios. Y cuando de verdad entendemos esto y cuando tenemos fe en el Hijo de Dios, podemos hacer de nuevo la pregunta que hacíamos al principio, pero con un gran cambio, con un cambio. ¿Qué te limita para seguir al Señor cuando tienes la gracia de Dios? ¿Qué te limita para seguir al Señor cuando tienes la gracia de Dios? Y la respuesta ahora es nada. Ni la edad, ni las limitadas capacidades humanas, ni los problemas de carácter, ni la escasez de recursos, y ni siquiera el pecado, que era el mayor límite que teníamos para poder seguir a Dios. Ni siquiera el pecado, nada puede limitarnos cuando ahora hemos recibido por fe la gracia de Dios. Nada nos limita, nada limita a un verdadero hijo de Dios. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera en la epístola también de Romanos, capítulo 8, versículo 38 y 39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que una vez más, esta pregunta: ¿qué te limita? Sin Dios, el pecado. ¿Qué te limita cuando tienes la gracia de Dios? La respuesta es nada. Nada nos limita para servir al Señor cuando somos verdaderamente hijos suyos y cuando hemos recibido su gracia. Así que si tienes la fe para recibir la gracia de Dios y para romper ese límite, eres bendecido. Y si quieres tener la fe y recibir la gracia de Dios, estás en el lugar correcto. Estás aquí en presencia de Dios para decirle al Señor: Dios, tú sabes lo que me limita, tú sabes cuáles son las cosas que me han obstaculizado para seguirte. Quiero que quites esos límites, ya sea de la edad, de los recursos, de las capacidades, cualquiera sea el límite que tú creas que tienes. Puedes decirle al Señor: por tu gracia, bendito Dios, quítalo de mi vida, quítalo de mí y permíteme servirte de una manera completa, real y efectiva. Con esto en mente, hermanos, vamos a terminar en esta mañana. Les voy a pedir que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por la oportunidad de estar aquí en tu casa. Y te damos gracias por la palabra que recibimos. Y en esta hora, Señor, tú que conoces nuestras vidas, lo profundo de nuestros corazones, y tú que sabes los límites que nos han
impedido quizá por años poder seguirte fielmente, los límites que nos han impedido poder realmente ser un cristiano, un creyente comprometido a ti. Tú que conoces lo que nos ha limitado, Señor, queremos pedirte en esta hora por el poder y por tu gracia, por tu poder y por tu gracia, que lo quites de nuestras vidas. Que si por alguna razón hemos creído que la edad, ya sea demasiado grandes o demasiado jóvenes, es un límite, que en ti, Señor, tengamos la fe y la gracia para creer que la edad no es un límite para ti. Que si de alguna manera nuestra capacidad humana, Señor, nos ha limitado para poder servirte porque pensamos que no somos los más estudiosos o los más preparados o los más capaces o los que saben hablar mejor, que también quites ese límite, Señor, para poder ser realmente siervos que comparten tu palabra. Que si algún problema de nuestro carácter ha sido lo que nos ha limitado por años para poder servirte, porque a veces fallamos, a veces nos desanimamos, a veces seguimos o muchas veces seguimos pecando, que Señor tú quites de nuestra vida ese límite y nos transformes como Jacob en Israel. Y que si tenemos, Señor, algún llamado para una obra grande en ti, Señor, que podamos creer que no hay límite financiero en ti, porque tú has de poner, Señor, lo necesario para que tu propósito se cumpla en nuestras vidas. Porque para aquellos que han recibido la gracia que proviene de ti, no hay ningún límite para poder servirte, siempre y cuando confiemos en ti. En esta mañana te pido por los jóvenes, por los hermanos de casa, por los ancianos, por todos los que están aquí, Señor, por nuestros visitantes, para que ellos puedan no solamente escuchar y entender, sino también creer que en ti, Señor, tus hijos, no tenemos límites si nos aferramos a ti, si te obedecemos a ti. No hay límite que nos impida serte fieles, no hay límite que nos impida, Señor, obedecerte. Padre, también en esta hora quisiera pedirte por el resto del día para que nos lleves con bien, nos guardes en nuestras actividades, para que tú, Señor, bendigas esta semana que está comenzando en los trabajos, cuando salen y regresan, en las escuelas, Señor, que nos protejas, Señor, que bendigas a tus hijos y que nos permitas encontrarlos una vez más, si está en tu voluntad la siguiente semana. Todo esto te pedimos, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén.